La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. ¿Cómo están, hermanos? Un gusto estar con ustedes una vez más a través de este medio. Como sabemos, estamos en la serie de Efesios y ahora estamos en el capítulo 3 de Efesios y vamos a estudiar del 14 al 21. Recordemos que la serie de Efesios la hemos llamado GPS, porque es nuestro GPS, nuestra manera, nuestra estrategia de cómo debemos seguir los planes de Dios para nuestra vida. Sabemos que muchos de nosotros usamos el GPS hoy y usar el GPS nos evita de muchas veces perdernos, y cada vez que estamos equivocándonos de lugar tenemos la frase recalculando, que debemos volver al camino correcto, que el GPS nos está llevando al lugar que debemos llegar. Bien, la palabra del Señor, apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, le va a decir cómo deben comportarse. Le está escribiendo a una iglesia que está viviendo en un contexto pagano, en un contexto donde hemos estudiado Éfeso, está en medio, es una ciudad donde estaba el templo de Diana, aún está donde era un lugar centro comercial, una ciudad gigantesca donde miles y miles de personas vivían, y obviamente la iglesia cristiana vivía en un contexto de persecución ideológica, la gente vivía de una manera distinta, y obviamente ser cristianos hoy es difícil. Imagínense ser cristianos en el primer siglo. Pero también quiero que veamos a Pablo. Recordemos, Pablo, esta carta es una de las cartas conocidas como la carta desde la cárcel, donde él está encarcelado. Y es una carta de tremendo oración, énfasis, ánimo a la iglesia, pero nunca dejemos de recordar y pensar que el que está escribiendo es una persona que está por más de 2 años en la cárcel, claro, en prisión domiciliaria, donde no podía salir de su casa por muchísimas horas, días, por años no pudo salir, y estuvo con él estaba siempre un soldado romano. Y de allí viene en Efesios cuando va a hacer la referencia a la armadura de Dios, mirando al soldado romano que estaba seguramente cuidándolo, protegiéndolo y controlándolo. Pero bien, voy a estar en el libro de Efesios capítulo 3, y dice lo siguiente el texto que vamos a leer nosotros: por esta razón, por esta causa, doblo mis rodillas delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo, en la tierra, y le pido, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender con todos los santos cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcamos ese amor que sobrepasa todo entendimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Qué preciosa palabra del Señor. Bien, el apóstol comienza
esta oración por esta razón, por esta causa doblo mis rodillas. Si ustedes van al primer versículo del capítulo 3, va a decir lo mismo. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles me arrodillo en oración. Pablo estaba preso por predicar el evangelio a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos eran gentiles en ese entonces. Así que siguiendo ese concepto, nosotros somos gentiles. Somos personas que no pertenecemos al pueblo judío. Y él había sido llamado a compartir la palabra, a predicar el evangelio a los gentiles, y obviamente eso despertaba celos tremendos, situaciones difíciles con los judíos y también con los romanos, y eso hizo que Pablo esté en la cárcel. Por eso Pablo dice: estoy preso por predicar el evangelio de reconciliación, estoy preso por predicar el evangelio a los gentiles, a ustedes los efesios, estoy preso, pero con gusto estoy preso porque estoy preso por predicar el evangelio del Señor. Y él va a decir que está preso por predicar este evangelio y por reconciliar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, tanto a judíos y a gentiles. Nuestro Señor murió por todos, murió por toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted, a mí, al judío, al gentil, a quien sea de la nación que sea, del color que sea, Dios ha enviado a su Hijo por amor a nosotros. Bien, tres cosas que quiero que veamos hoy. Uno tiene que ver con la oración. Cuando oramos, ¿cuál será la postura, la posición correcta de nuestro cuerpo? Algunos oramos de pie, otros sentados, algunos en la cama. Creo que los que oramos en la cama a veces nos dormimos antes, ¿no? Pero distintas posturas. Y la verdad que no hay ninguna postura especial para dirigirse al Señor. Hay un escritor que dice, bueno, pero si vas a orar, que no sea de una manera irrespetuosa delante de las manos del Señor. ¿Cómo sería la posición? Pero sí, es muy interesante ver que el apóstol aquí se pone de rodillas, se postra. Esto no era normal para el judío. El judío oraba de pie. Regularmente, si ustedes ven los evangelios, el judío se paraba y oraba de pie. Pero el apóstol se postra en sus rodillas, se postra contra el piso y comienza a orar. En la Biblia encontramos muchas veces distintas posiciones, pero fíjense, Salomón oraba de rodillas. Esdras clavó sus rodillas a orar. Los salmos nos llaman a que nos arrodillemos. Daniel oró de rodillas. Muchos venían a Jesús y se arrodillaban delante de él. Pedro oró de rodillas. Pablo oraba de rodillas. Y también Jesucristo oraba de rodillas. Entonces, una de las posturas tal vez sea muy interesante es doblar nuestras rodillas y orar. Pero ¿saben qué? Nosotros podemos doblar nuestras rodillas, pero nunca nuestro corazón. Esto se trata más allá de una posición física, sino de una actitud del corazón. Dos cosas. En la actitud del corazón debe haber humildad, ¿sí? Humildad, reconocer quiénes somos, pecadores, quiénes somos, seres humanos finitos, quiénes somos, personas totalmente lejos de Dios, distantes. Es tremendo. El Dios eterno, el Dios de Padre, nos mira a nosotros, pero tenemos que levantar nuestros ojos con la humildad tremenda de decir, wow, este Dios precioso, este Dios omnipotente, este Dios es el que me escucha. Entonces vamos a hacerlo con humildad. Y número dos, creo que la otra palabra clave para la actitud es dependencia. Si uno está humillado, se humilla delante de Dios, aprendemos a depender de Dios. ¿Qué actitud frente a la oración? Más allá que ores de rodillas o de pie o sentado, aunque es una buena posición de clamor al Señor, de rendición al Señor de rodillas, que nuestro corazón esté de rodillas, humildemente y en dependencia total del Señor. Ahora, la otra cosa que nos ayuda a este texto es ¿cómo debemos orar? ¿Cuál debe ser la petición correcta? Es tremendo. Yo creo que en muchísimas de nuestras iglesias, nuestras reuniones de oración son una reunión donde hacemos un pedido de lista tremendo de las cosas que queremos. Queremos que el Señor sane nuestra enfermedad, que nos dé trabajo, que provea de alimento, que cuide a nuestros familiares en nuestro país, por doña Juana que le duele la rodilla, por la situación, etcétera, 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 que pase. Y aquí el apóstol nos enseña a orar.
nos da algunas maneras de orar correctas. Fíjense, dice, ¿cuál es la oración? Dice que Pablo está de rodillas y dice, pido que les conceda conforme a las riquezas de su gloria. La petición es muy interesante, fíjense, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cómo será conforme a las riquezas? Mire, si una persona millonaria, ¿sí? Una persona millonaria, digamos, le da a usted $10 o $100, o me da a mí $100, me da de sus riquezas, ¿sí? Me da de sus riquezas. Él tenía mucho y me da de sus riquezas, me da de lo que tiene, de lo que quiere darme. Pero cuando dice conforme a las riquezas es dar en una proporción de acuerdo a lo que es, a lo que tiene. ¿Qué diferencia es que esa persona me dio $1.000.000, no? Ya no me dio de lo suyo, sino desde lo suyo. Este es nuestro Señor. Él nos da desde su medida que es grandísima, es amplia, es profunda. De eso está hablando. Hay distintas... Fue tremendo estudiar esto. Hay muchísimas maneras de ver la oración. Pueden ser que pide 4 cosas la oración. Algunos comentaristas dicen que pide 4 cosas. De vez a lo que Dios Él va a otorgar. Otros hablan de acuerdo a una partícula de una frase que se repite 3 veces, como diciendo, bueno, son 3 realmente los pedidos que hay que hacer. Pero estudiando la palabra yo encontré a un autor precioso que él define qué peticiones. Las peticiones al Espíritu Santo, las peticiones a Cristo y las peticiones del Dios. Entonces, quiero pensar de esta manera. ¿Qué es lo que pide? La fortaleza en el Espíritu. Poder espiritual, eso que es dynamis, es decir, que tengamos el poder del Señor en nosotros, el poder del Espíritu, la fortaleza del Espíritu, ¿sí? Que la iglesia, que los creyentes seamos fortalecidos por el Espíritu Santo en nosotros. La segunda cosa que nos dice es entonces que comprendamos el amor de ¿quién? El amor de Cristo. Entonces, si somos fortalecidos por el Espíritu Santo, el segundo punto sería entonces que el amor de Cristo esté en nosotros, que la presencia amorosa del Señor esté en nosotros. Dice, para que habite Cristo en vuestros corazones. Miren, mis hermanos, habitar, el verbo que se usa, habitar es, nosotros pues, en español tenemos 2 maneras de que una persona esté en una casa. Alguien va a la casa de visita o alguien está habitando, es el dueño de la casa. Muchas veces nosotros permitimos que la persona llegue a la sala de nuestra casa o a la cocina y no le permitimos que recorra el cuarto porque seguramente hemos corrido nuestro cuarto y guardado todos los tiliches o las cosas que no queremos que vean. Bueno, eso a veces nosotros traemos a Cristo a nuestra vida para que vea lo que nosotros queremos que vea y no tome control de los cuartos o de otras áreas de nuestra vida que no le queremos entregar. Entonces, él dice lo siguiente, dice que aprendamos a entender el amor. Y dice que el amor del Señor es ancho, es largo, es duradero, es profundo. Y es muy interesante que yo quiero pensar en esto. Es ancho, porque alcanza a todos los hombres. Suficientemente ancho para amar y alcanzar a todos los hombres. Suficientemente largo, desde la eternidad hacia la eternidad. Suficientemente profundo para alcanzar al pecador más lejano de Dios y lo suficientemente alto para llevarnos a la presencia de Dios. Y también usa el texto de arraigados y cementados. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vida cristiana tiene que crecer hacia abajo como un árbol, con una raíz fuerte, con cimientos fuertes, que nada pueda movernos. Entonces, la fortaleza del Espíritu Santo, el amor de Cristo en nosotros y por último, llenos, dice, de la plenitud de Dios. Seamos todos llenos hasta el tope, hasta lo máximo de toda la plenitud de Dios. El propósito que tenía Pablo al orar era que los efesios comprendieran juntos, como iglesia, como hermanos, entender lo que era estar juntos y ver lo que es el Espíritu Santo obrando, Cristo en ellos y la plenitud de Dios. Y por último, así como vimos la actitud correcta o la posición correcta, las peticiones, la oración correcta en sí mismo, el propósito correcto. Fíjense, dice al final en el 3:21, dice, a Él sea la gloria en la iglesia. Que aprendamos que la gloria del Señor todo es para su gloria. Termina diciendo, Él puede hacer mucho más
Si tú piensas que Él es bueno, Él es mucho más que bueno. Si piensas que puede hacer buenas cosas contigo, las puede hacer mucho más. Está diciendo que todas las expectativas que tú tienes son mucho más realmente las que Él va a tener con nosotros. Y queremos darle gloria a Dios juntos con todos los santos, con toda la iglesia. Él da abundantemente mucho más. Mire, el texto diría como una expresión casi mal hecha. Muchísimo más, demasiado más, muy mucho, ¿sí? Esa es la intención, está dando por sobre la medida que tú estás esperando. Dios responde aún más allá de nuestras expectativas. Que la gloria de Dios sea en la iglesia. Que nos juntemos como hermanos y la congregación y los hermanos de todas las iglesias adoremos y reconozcamos que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que a Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos, pero también que en nuestra vida Él sea nuestro Señor, que la gloria de Dios sea dada en mi vida. En Filipenses va a decir que en el nombre del Señor toda rodilla se doblará, que nosotros doblemos nuestra rodilla, doblemos nuestro corazón, dobleguemos nuestro yo delante del Señor. Mis hermanos, Guillermo Mangieri para servirles. Los amo en el Señor y espero que este desafío de orar, de aprender a orar, de una posición correcta desde nuestro corazón, oraciones correctas. Es cierto, es bueno pedirle, pero aprendamos qué son las cosas importantes para pedirle. Y recordar que el propósito es que todo sea hecho para la gloria de Dios. Dios los bendiga. Mi Dios, despertaré al arpa, al leer el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te canto con amor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, un canto de alegría a mi amado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te haya sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.